Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen capítulo 14. Estar al mando. Por fin nos acercamos al encuentro con el tejedor de leyendas. Este es un dios que inventé hace un tiempo y tengo muchas ganas de que conozca a Jaune y al equipo Rubí. Va a ser muy interesante, junto con algunos de los otros eventos secundarios que ocurrieron. Si bien el viaje podría ser más fácil con la ayuda de un dios, sabemos que los dioses tienden a alertar a los Grimm, así que estoy seguro de que surgirán algunos problemas a medida que se acerquen al templo. Por ahora, tenemos que lidiar con algunos dramas del equipo y el viaje. Algún día, Black e Ilia se reconciliarán, mientras que Jaune seguirá intentando aparentar que sabe lo que hace. La política se pondrá rara cuando el público se entere del regreso de los dioses. No tengo mucho más que decir por ahora. Disfruten del capítulo. Si disfrutas de mis historias y quieres echarme una mano con los gastos, visita mi Patreon a continuación. patreon.com/darkbetrayer. Jaune, Yatagarasu e Ilia fueron recibidos nada más bajar del Gulead para encontrarse con sus ayudantes. La semana había transcurrido rápidamente y sin incidentes importantes. Llevaban mochilas llenas de comida, agua, algunos materiales de investigación y equipo de acampada. Jaune tenía experiencia acampando con su familia, mientras que Ilia había recibido un entrenamiento de supervivencia más intensivo con el colmillo blanco. Juntos, habían acordado qué llevar y estaban preparados para adentrarse en la naturaleza. Mientras descendían por la plataforma, se encontraron cara a cara con el equipo Rubí y el Dr. Oblek, que los estaban esperando. «Buenos días», saludó Rubí al acercarse. El equipo Rubí está listo para partir. Detrás de las chicas, había varias mochilas con sus provisiones. «¿Necesitamos llevar algo?» «No, viajamos con poco equipaje y no queríamos molestar», le aseguró Jaune. «Ustedes ya tienen la difícil tarea de luchar contra los Grimm. No queríamos complicarles las cosas». «Excelente idea», comentó Oblek. «El equipo Rubí estará bastante ocupado protegiéndote de los Grimm, y no se caracterizan precisamente por ser cuidadosos». «¡Hey!», Jan protestó indignado. «Exacto», suspiró Ace. «Tú y Rubí causan demasiados problemas». «Oye». Ahora le tocaba a Rubí estar molesta. Black permaneció callado, mirando a Ilia desde detrás de los demás. Sin embargo, Ilia evitó el contacto visual y mantuvo una actitud neutral frente al grupo. Sus problemas aún no se habían resuelto, pero Jaune se alegró de que ya no pelearan ni se persiguieran. En cambio, se centró en Oblek y Rubí. Ambos parecían ansiosos por irse, pero Jaune quería asegurarse de que todos estuvieran de acuerdo una última vez antes de partir. No solo lo haría parecer profesional, sino que también, con suerte, evitaría preguntas incómodas e indiscretas. ¿Podemos repasar cómo vamos a llegar a las ruinas?, preguntó Jaune mientras sacaba su mapa. «Naturalmente, ya que nuestro viaje implicará varios pasos importantes», respondió Oblek al instante, acercándose a una velocidad que rivalizaba con la de Rubí. «Veo que tienes un mapa de la zona. Sin ánimo de presumir, mi mapa es un poco más detallado que el tuyo. Si quieres, puedo darte copias a ti y a Ilia». «Muchas gracias», dijo Jaune. Tomó las copias y le entregó una a Ilia, quien la abrió de inmediato y comenzó a examinar el mapa. «Vamos a llevar una nave buleada a un campo de aquí», le informó Rubí a Jaune mientras se colocaba a su lado, señalando la ubicación con el dedo. «Es el único lugar lo suficientemente grande para que la buleada aterrice y podamos embarcar. Normalmente, saltaríamos más cerca del objetivo». «¿Saltar?», exclamó Jaune, interrumpiéndola. «Sí, es una de las primeras cosas que aprendemos en Beacon», dijo Rubí encogiéndose de hombros, como si no le diera importancia. «Estrategia de aterrizaje. Incluso nos lanzaron por un acantilado hacia el bosque Esmeralda para luchar contra los Grimm». En ese momento, Jaune sintió cierto alivio por no haber entrado en Beacon en aquel entonces. Los cazadores a menudo tienen que lanzarse en paracaídas a lugares sin un sitio donde aterrizar, explicó Oblek con más detalle. Por eso es fundamental que nuestros alumnos aprendan a descender de forma segura. «Fue muy divertido», exclamó Jan, provocando que Ilia pusiera los ojos en blanco.
Me alegro de no tener que hacerlo, dijo Jaune riendo entre dientes, mirando el mapa. En general, el camino trazado por Oblek era muy similar al suyo, con solo algunas pequeñas diferencias. Sin embargo, su mapa era mucho más detallado en cuanto al terreno. Esto servirá. Estábamos planeando un sendero parecido, con un mapa básico. Impresionante, exclamó Oblek tras echar un vistazo al mapa de Jaune. La mayoría de la gente no sabe que hay un sendero transitable que ahorra tiempo. Irían por ahí, lo que añadiría varias horas al viaje. Luego giró la cabeza y vio que se acercaba una aeronave. Ah, ya veo que nuestro transporte ha llegado. Equipo Rubí, ¿serían tan amables de llevar las maletas de nuestros empleados adentro? Necesito repasar algunas cosas con Jaune. Claro que sí, asintió Rubí, extendiendo la mano para que Jaune le pasara la mochila. Le resultaba un poco extraño entregarles su equipo a las chicas, sobre todo porque una de ellas era menor que él. Jaune estaba acostumbrado a cargar las pertenencias de su hermana cuando iban de compras. Ahora era el VIP, y las chicas lo atendían. Ilia dudó un instante antes de entregarle su bolso a Jan. Por un breve momento, se miraron con recelo antes de volver a una expresión más neutral. Black y Weiss no eran necesarias, así que se quedaron atrás. Jaune pensó que las dos lo miraban más de lo necesario, pero si esta era su primera misión, probablemente querían hacer un buen trabajo. Una vez que la nave buleada aterrizó, todos entraron y Jaune se sentó junto a Oblek, quien había desplegado su mapa y comenzó a divagar sobre el entorno, su importancia histórica y los tipos de Grimm que podían esperar en la zona. La velocidad a la que hablaba Oblek le provocaba un ligero dolor de cabeza a Jaune mientras intentaba prestar atención. No era la complejidad de las palabras, sino el ritmo vertiginoso de Oblek lo que hacía que todo se confundiera cuando empezó a hablar de la historia de Vale. Rubí notó la dificultad de Jaune y soltó una risita antes de dirigir su mirada a Ilia, quien estaba sentada sola, mirando el mapa pero sin prestarle mucha atención. Parecía estar observando a Blake al otro lado del pasillo. Blake, que llevaba un libro en las manos para el vuelo a la zona de aterrizaje, en realidad no estaba leyendo. En cambio, tenía la mirada fija en Ilia por encima del libro. Jan estaba detrás de Blake, mirando descaradamente a Ilia. Había algo entre ellas, pero nadie le decía nada a Rubí, ni siquiera después del encuentro durante su primer encuentro. ¿Qué les pasa?, le susurró Rubí a Weiss. Nada, respondió su pareja, volviéndose para mirar por la ventana. Así que la hay, exclamó Rubí mientras agarraba a Weiss por el hombro y la sacudía. Dímelo. Como tu líder, te lo ordeno. Eso es un abuso de poder, y no tengo por qué obedecer esa orden, gruñó Weiss. Deja de sacudirme y compórtate con profesionalidad. Pero si algo está pasando, necesito saberlo, protestó Rubí, haciendo todo lo posible por mantener la voz baja por encima del rugido de los motores. Es un asunto privado, así que no deberíamos meternos, replicó Weiss, suspirando ruidosamente. Ahora, ¿por qué no vas a hablar con otra persona? Quería hablar con Jaune, pero está demasiado concentrado en las clases de Oblek, susurró Rubí, mirando a su profesor, que seguía charlando animadamente con su jefe. Jaune asentía con la cabeza y parecía muy interesado, así que Rubí no quiso interrumpir. Además, ¿de qué podría hablar un investigador que le resultara interesante? Jaune tendría su misma edad, pero ya tenía experiencia viajando por Remnant e investigando ruinas antiguas. Al principio parecía bastante simpático, aunque probablemente la veía solo como una niña. Para ella era difícil seguirle el ritmo a Oblek en clase, y Jaune lo hacía con facilidad. Lo cierto es que Rubí no podía estar más equivocada. Jaune apenas entendió la mitad de lo que Oblek dijo, y mucho menos tuvo tiempo de procesar la información antes de que sus oídos se llenaran con un torrente de datos que salían disparados de la boca del hombre. Primero, Oblek habló sobre los patrones migratorios de los Grimm, luego sobre el terreno y los acontecimientos históricos que ocurrieron en los alrededores de Vale. Por supuesto, también compartió información sobre su destino. A diferencia de otros templos dedicados a las diversas deidades de Remnant, continuó Oblek, este era en realidad el centro de un pequeño pueblo, en lugar de estar construido en una ciudad.
Se puede apreciar cómo los muros rodean las viviendas y los edificios centrales, a la vez que forman parte de la capilla principal. Aunque llamar a este lugar pueblo sería exagerado, ya que solo quedan 5 o 6 edificios en pie, y eran de piedra. Cualquier otra estructura de madera se ha perdido con el tiempo. Creo que lo que más me interesa es la capilla, logró decir finalmente Jaune. Ah, así que te interesan los asuntos religiosos. Oblek arqueó una ceja. Prácticamente, asintió Jaune, pues era totalmente cierto. Te sorprendería cómo los dioses han moldeado las civilizaciones. En efecto, es un tema fascinante, respondió Oblek mientras tomaba un sorbo de su café. Cada nación tiene su propia historia, con deidades diversas que van desde poderosos seres humanoides y dioses menores que gobiernan pueblos individuales, hasta seres que crearon el mundo. Si bien existen algunas similitudes, como su papel de protectores, la introducción de códigos morales y la representación de aspectos de la naturaleza que no se comprendían del todo en aquella época, cada deidad difiere enormemente en su apariencia. Muchas están representadas por animales autóctonos de la región. Eso lo sé, rió Jaune. Hace poco descubrimos un templo en Menagerie, e Ilia y yo colaboramos con el gobierno local para investigarlo. Blake movió las orejas y dirigió la mirada hacia él. Ilia le dedicó una sonrisa burlona a Jan, quien la miró con el ceño fruncido. Ruby se emocionó al oírlo, pues significaba que Jaune e Ilia eran arqueólogos respetados y que el equipo Ruby escoltaba a personalidades importantes en lugar de simples investigadores. Incluso Weiss, que había mantenido una actitud profesional pero algo indiferente, empezó a prestar atención. Siendo la más estudiosa del equipo, se enorgullecía de sus notas y de su aprendizaje. Eso suena maravilloso. Tienes que compartir todos los detalles. Oblek casi saltó de su asiento. Los nuevos descubrimientos abren un vasto mundo de conocimiento. ¿Qué encontraste? Descubrimos una ciudad-templo en lo profundo del desierto de Menagerie, lo que demuestra que allí hubo gente, explicó Jaune. Un terremoto reciente la dejó al descubierto. No nos quedamos mucho tiempo, y su investigación completa será un proceso largo y arduo. Menagerie se encargará de ello. Ojalá te den el crédito que mereces, dijo Oblek, dándole una palmada en el hombro a Jaune. Con demasiada frecuencia, los políticos intentan atribuirse la autoría de los descubrimientos, lo que provoca retrasos en compartir los hallazgos con el mundo. La historia de Remnant es un mosaico que aún estamos intentando reconstruir. Cada ruina contiene fragmentos que necesitamos para comprender su alcance completo. De repente, se giró hacia el equipo Ruby. Chicas. ¿Saben por qué es difícil discernir los detalles de los acontecimientos históricos, incluso con múltiples fuentes que los citan? Porque cada uno ve las cosas de manera diferente, intervino Weiss al instante. Cada historia tiene varias versiones. Por ejemplo, durante una guerra entre dos naciones, existen informes contradictorios sobre las causas del conflicto y las acciones emprendidas por cada bando durante las batallas. Por un lado, puede que crean que se están defendiendo, mientras que el otro piense que están llevando la civilización a unos salvajes, añadió Blake en voz baja. Mi padre solía decir que siempre hay 3 versiones de cada argumento, intervino Ruby. Tu versión, la suya y la verdad. Le gustaba recordármelo cuando tenía problemas en Signal, recordó Jan. Sentía que no me creía. Quizás porque le mentías todo el tiempo para salir de los problemas, señaló Ruby con una sonrisa. Cállate, replicó Jan. Te sorprendería saber con qué frecuencia las discrepancias entre las partes no se basan en la malicia, sino en lo que cada una cree sinceramente. Así que tu padre tiene razón en ese sentido, le dijo Oblek con seriedad a Ruby. Cada persona tiene una perspectiva diferente, moldeada por sus propias experiencias y educación. Como historiadores, nuestro trabajo consiste en recopilar toda la información posible y unirla para formar la imagen más clara del pasado. Debemos abordar esto con una mente abierta y limitar nuestros prejuicios. Jaune dedicó un tiempo a hablar del templo de Hulungul. Intencionadamente omitió detalles, como la existencia de un dios. En cambio, se centró en aspectos más cotidianos. Su ubicación al pie de una montaña, la antigüedad de las ruinas y el culto que la gente profesaba a una diosa serpiente de la lluvia.
Mencionó brevemente al gran ejército Grimm que los atacó, restándole importancia para evitar preguntas sobre por qué una fuerza tan masiva los atacaría. Por eso, aunque contamos con algunas fuerzas de seguridad, decidimos que cuando estemos en zonas muy infestadas de Grimm, es mejor tener apoyo adicional, explicó Jaune a Oblek, consciente de que Ruby se había acercado para escuchar con atención. Sobre todo porque el Monte Glen está cerca. ¿Conoces la historia del Monte Glen?, preguntó Oblek. Supongo que sí. Sí, respondió Jaune. No fue agradable. ¿Qué pasó en el Monte Glen?, preguntó Ruby, inclinándose sobre el asiento. Vale intentó expandir sus fronteras, pero la zona fue invadida por los Grimm, explicó Jaune rápidamente, omitiendo algunos de los detalles más horribles que había escuchado de Ilia y de fuentes en línea. La gente se escondió bajo tierra durante un tiempo hasta que, finalmente, la zona fue penetrada, quedando atrapados allí abajo mientras los Grimm invadían el territorio. Vale acabó por rendirse después de eso. Aún no hemos tratado ese tema en clase, y hay mucho más que considerar, dijo Oblek, ajustándose las gafas. Pero los puntos principales son correctos. Vale recibió un recordatorio mortal sobre la amenaza de los Grimm. Si bien la capital tuvo la fortuna de contar con protección geográfica natural, el Monte Glen no. Incluso con sus medidas de seguridad, finalmente fueron superados. Oh, lo siento por haber preguntado, Ruby se dejó caer en su asiento, sin esperar que fuera tan malo. La historia está llena de tragedias y éxitos, continuó Oblek. Debemos aprender de ambos, o corremos el riesgo de cometer los mismos errores. Gracias a los sacrificios de nuestros antepasados, los reinos prosperan hoy en día. ¡Qué decepción!, susurró Yana Black en la parte trasera del Bulead. Pensé que sería más divertido patearles el trasero a los Grimm, aire fresco, sin libros. Habla por ti, gruñó Blake. No conoces los horrores de las expediciones prolongadas en la naturaleza. Alégrate de que solo estemos allí un par de días. Oye, ya te dije que Ruby y yo hemos ido de acampada antes. Jan se cruzó de brazos y se recostó en la silla. Weiss es la que va a tener problemas, ya que no tiene una maleta llena de productos para el cuidado de la piel. Ya lo oí, murmuró Weiss mientras miraba fijamente a Jan, quien le devolvió la sonrisa burlona. En fin, Ilia no ha hecho nada, continuó Jan susurrándole a Blake. Solo se ha quedado sentada en un rincón, mirando el mapa con la mascota de Jaune. Señaló disimuladamente a Yatagarasu, que estaba posado en el respaldo de la silla. Y ese pájaro está demasiado tranquilo todo el tiempo. Da un poco de miedo. Ilia siempre ha sido bastante reservada, murmuró Blake. Incluso cuando éramos niños. Solo se abre con la gente en la que confía. Dudo que hable mucho contigo. Supongo que está bien, aceptó Jan a regañadientes. Así hay menos posibilidades de que me moleste. Tienes que comportarte, susurró Weiss, acercándose a ellos para evitar ser oída. Recuerda, esto es una misión, y a veces tienes que ayudar a gente que no te cae bien. Mientras no haga nada en nuestra contra, trátala con profesionalidad. Blake. Lo sé, suspiró Blake. Quizás tenga la oportunidad de hablar con ella a solas. Sé que Jaune quiere que nos reconciliemos, pero dudo que conozca toda la historia. Ilia no le contó nada sobre las misiones de Fan. Lo que no sabía era que Ilia había hecho precisamente eso. Aunque tal vez había exagerado un poco. Solo para asegurarme, ¿estás completamente segura de que Jaune no es secretamente un Faunus para ganarse su confianza?, preguntó Jan en voz baja. Si lo es, no lo sé, dijo Blake, sacudiendo la cabeza. Siempre me pareció una persona muy sincera. Parece ser muy abierto, dijo Weiss, cruzando los brazos mientras miraba al niño. Es impresionante que haga tantas cosas a nuestra edad, pero otras veces se comporta de forma tan inmadura. ¿Sigues pensando en tu nuevo apodo, Ángel de Nieve?, se burló Jan. Cállate. El rostro de Weiss se puso rojo brillante. El vuelo transcurrió sin incidentes, a diferencia del que había llevado a Jaune a Yatagarasu. Duró solo un par de horas, pero se le pasaron volando. Jaune se sentía nervioso la mayor parte del tiempo, pero lo disimuló concentrándose en las charlas de Oblek y conversando con Ruby. Eso también pareció aliviar su mareo.
Descubrió que a ella le gustaba jugar videojuegos en su tiempo libre, y uno de sus juegos favoritos también era uno de los suyos. La chica era mucho más genial de lo que había pensado. No era de extrañar que la hubieran nombrado líder de equipo. En cuanto a Ilia, Jaune notó que estaba durmiendo la siesta, bajando la guardia, lo que indicaba que no esperaba que sucediera nada. Aunque él y Blake aún no eran amigos de nuevo, era un comienzo. Aterrizaje en 5 minutos. Anunció la voz del piloto por el intercomunicador. Todos se abrocharon los cinturones mientras el Bulea reducía la velocidad, y Jaune echó un vistazo por la ventana. Bosques se extendían en todas direcciones, pero a lo lejos, pudo divisar el comienzo de una cordillera. Era el monte Glen, donde aún quedaban las ruinas de la expansión de Vale. Jaune se preguntó qué diría la gente dentro de miles de años cuando se descubriera ese lugar. ¿Recordarían lo sucedido o tendrían que reconstruirlo como los arqueólogos lo hacían ahora? Incluso los propios dioses habían caído en el olvido con el paso del tiempo. Era interesante ver qué pensamientos le cruzaban la mente tras comenzar su viaje. Con suerte, podría responder a algunos cuando encontraran a Lord Spinner. Sin embargo, Yatagarasu parecía un poco más inquieto, nervioso. Al menos, su cabeza empezaba a dar vueltas, lo que le daba un aspecto más parecido al de un pájaro normal. Cuando la nave finalmente aterrizó, todos recogieron su equipo y comenzaron a salir en fila. «Volveré a este lugar a la hora acordada», le dijo el piloto a Oblek. «¿Tienes la radio de emergencia?» «Sí», respondió Oblek. «Si surge alguna situación, nos pondremos en contacto con el mando de la base». «Muy bien, que tengan buen viaje», dijo el hombre, saludándolos antes de partir tras el desembarco de todos. La nave no podía permanecer allí indefinidamente, con el riesgo de ser atacada por los Grimm. Claro, estaba armada, pero eso no significaba mucho si los Grimm llegaban en mayor número. Jaune había visto de primera mano que una sola nave tenía sus límites, sobre todo después de presenciar la muerte del héroe que la pilotaba. Negando con la cabeza, Jaune apartó las emociones negativas e intentó concentrarse en lo positivo. Respiró hondo para calmar sus nervios, disfrutando del aire fresco que soplaba sobre la ciudad húmeda. Tras echar un vistazo rápido a los demás, Jaune se giró hacia Yatagarasu. «¿Empezamos?» Yatagarasu no respondió, sino que extendió sus alas y alzó el vuelo. Jaune lo observó mientras sobrevolaba la zona antes de regresar con el grupo. «¿Estamos listos?», preguntó Jaune. «¿Sí?» Ruby agitó la mano con entusiasmo. «Adelante». «Tranquila, señorita Rose», interrumpió Oblek, acercándose rápidamente a ella. «Aunque se trata de una misión de escolta, se espera que aprenda durante este viaje, ya que se está perdiendo clases. Esto incluye saber leer un mapa y ayudar en la navegación. No todos los empleadores tendrán las habilidades necesarias para atravesar zonas salvajes». Se dirigió rápidamente hacia Jaune, casi sobresaltándolo. «No temas, Jaune. Me aseguraré de que sigamos el camino correcto y corregiré a estas jóvenes si cometen algún error. Llegaremos a nuestro destino a tiempo». El profesor se movió como un borrón de vuelta hacia las chicas. «Bien, equipo Rubí, primera lección. ¿Hacia dónde está el norte?» Solo Blake y Weiss acertaron. Blake respondió al instante, mientras que Weiss tenía una brújula a mano. Ruby apuntó ligeramente hacia el noreste, y Jan casi directamente hacia el este. «No prestasteis atención en absoluto durante sus clases esta semana», dijo Weiss, llevándose la mano a la frente al hablar con sus compañeras de equipo. Para eso te tenemos a ti», dijo Jan encogiéndose de hombros, mientras Ruby se sonrojaba de vergüenza y apartaba la mirada. «Ese no es el punto», exclamó Weiss, dando un pisotón. «¿Y si nos separamos?» «Tengo un mal presentimiento», suspiró Ilia, acercándose sigilosamente a Jaune para evitar que la oyeran. «Todo irá bien probablemente», le aseguró Jaune, algo divertido por las travesuras del equipo. Por un momento, imaginó cómo sería vivir con otras 3 personas, entrenando juntas para ser heroínas y proteger a los demás. Sonaba muy divertido, y aunque el equipo Rubí discutía a menudo, parecían preocuparse mucho las unas por las otras. Le recordaban a sus hermanas y sintió un poco de nostalgia. En ese instante, Jaune notó que Yatagarasu describía círculos pequeños y rápidos sobre los árboles en una dirección.
Debían dirigirse al noreste, hacia el templo, evitando las montañas al noroeste. Estas montañas eran conocidas por albergar emociones residuales negativas, lo que atraía a la mayoría de los Grimm de la zona. Dado que Jaune y Yatagarasu no podían hablar abiertamente delante de Oblek y el equipo Rubí, Jaune e Ilia habían establecido señales que Yatagarasu podía usar para indicar cualquier peligro inminente. Los círculos cortos y rápidos en una dirección significaban que el peligro se acercaba. ¿Y quién lo hubiera imaginado? Yatagarasu estaba dando vueltas al noroeste de ellos. Sin ánimo de interrumpir, pero pronto tendremos visitas, exclamó Jaune, dirigiéndose a los demás. Prepárense. Agachó la mano para sacar su espada de la cadera justo cuando un aullido resonó entre los árboles. Ah, nuestra llegada no pasó desapercibida, comentó Oblek. Señoras, por favor, encárguense de los invitados no deseados. Por fin algo de acción, exclamó Yan, juntando los puños tras soltar su bolso. Sus guanteletes crujieron y se expandieron alrededor de sus puños. Estaba tan rígida de tanto estar sentada. Comenzó a girar un brazo como un molino de viento. Esta es nuestra primera pelea, así que recuerden lo que hablamos, ordenó Ruby. Pónganse en posición. Weiss, cúbrenos las espaldas. Ah, sí que se acordaron de eso, comentó Ilia, bajando ligeramente su estoque. Jaune ni siquiera la había visto desenvainarlo. Yo que pensaba que tendría que cubrirnos las espaldas. Ya te dije que podían con esto, dijo Jaune con un tono algo engreído. Había visto de primera mano de lo que eran capaces y ahora estaba ansioso por verlos darlo todo. No tardaron en aparecer varios Grimm entre los árboles, en el claro. La mayoría eran Beowulfes, que avanzaban a cuatro patas mostrando los dientes entre gruñidos profundos. Ninguno era tan grande como el que había atacado a Jaune en el templo de Cernunnos, pero, al ser del tamaño de un humano grande, seguían siendo amenazantes. Detrás de ellos, abriéndose paso entre los árboles, había varios Grimm con aspecto de oso. Los Ursa estaban cubiertos de pelaje negro, con púas que sobresalían de sus lomos y garras más grandes en sus extremidades delanteras. Había al menos una docena, y se oían más abriéndose paso entre la maleza. Jaune se alegró de que hubieran decidido contratar ayudas y todo el viaje iba a ser así. Equipo Rubí, gritó Ruby, alzando su guadaña. Ataquen. Los cuatro se movieron al unísono, con Yan cargando contra el Ursa más cercano y golpeándolo en la cara. La máscara se agrietó bajo la fuerza del golpe y la bestia salió disparada hacia atrás. Dos Beowulfes se abalanzaron sobre ella, pero una mancha roja los atravesó a ambos. Ruby se detuvo bruscamente, haciendo girar su guadaña y evaluando la posición de los demás Grimm. Black se impulsó desde un árbol y cortó la nuca de un Beowulf antes de rebotar contra un Ursa, distrayéndolo brevemente antes de que Yan lo golpeara. Weiss los apoyó con glifos desde la distancia, manteniéndose cerca de Jaune e Ilia. De entre todas las semblanzas de las chicas, la de Weiss era la que más le gustaba a Jaune. Sus glifos podían usarse de diversas maneras. Plataformas flotantes, plataformas de aceleración que podían impulsar a alguien a velocidades casi tan rápidas como las de Ruby, y también podían combinarse con polvo para obtener efectos adicionales. Sin embargo, en ese momento, Weiss no estaba usando polvo. Aún esperaba que empleara fuego y hielo a distancia, como lo haría un mago en un juego de rol. Al echar un vistazo, notó que Ilia observaba al equipo Rubí con estoicismo, pero sospechaba que había algo más en su mirada. Impresionado, susurró el chico. Es más o menos lo que esperaba, murmuró Ilia, evitando el contacto visual. En efecto, no se están esforzando al máximo contra solo un par de Grimm, rió Oblek al aparecer junto a ellas. Les advertí que no malgastaran toda su energía al principio haciendo alarde de su poder. La caminata hasta nuestro destino será peligrosa y estará plagada de ataques inesperados de Grimm. No pueden permitirse el lujo de agotarse en la primera hora. Con la energía que las chicas demuestran constantemente en Beacon, no me preocuparía demasiado. Jaune solo miró al doctor por un instante, y cuando volvió la vista, todos los Grimm habían muerto. Sus cuerpos se desvanecieron en una nube de humo negro. Nadie sabía por qué los Grimm desaparecían al morir.
Esto complicaba los esfuerzos de científicos e investigadores por estudiar su biología. Los Grimm en cautiverio tampoco sobrevivían mucho tiempo, generalmente morían en un día como máximo. Se desconocía su alimentación, ya que solían evitar a los animales y solo atacaban a las personas. Esta peculiaridad llevó a muchos a considerar los seres sobrenaturales, similares al aura de los cazadores. ¿Listo?, anunció Ruby, haciendo un gesto de victoria con 2 dedos a Jaune e Ilia. ¿Blake? No veo ninguno más cerca, respondió Blake, bajando de un árbol. Todo despejado. Ay, si apenas estaba calentando, se quejó Yang. Habrá muchos más, señorita Xiaolong, le aseguró Oblek. Ahora, por favor, recojan sus cosas para que podamos partir. Tenemos pocas horas de luz, y estoy seguro de que ninguno de ustedes quiere caminar en la oscuridad. Al menos podrías habernos felicitado por una victoria tan rápida, murmuró Yang. Creo que lo hiciste bien, le aseguró Jaune, recompensando a la chica rubia. No deberíamos tener ningún problema contigo cerca. Me gustas, rió Yang, rodeándole el hombro con el brazo y haciéndolo sonrojar por la cercanía. Ilia puso los ojos en blanco, con expresión de fastidio. Profesionalismo, Yang, le advirtió Ace nuevamente. Tiene nuestra edad y no le importa, ¿verdad? Yang sonrió mientras soltaba a Jaune. Nuestro pequeño ángel de nieve es demasiado estirado. Yang, exclamó Ace enfadada, dando un paso al frente. Chicos, paren, dijo Ruby, interponiéndose entre ellos. Lo hicimos bien, pero tenemos que mantenernos concentrados. Quizás deberíamos ponernos al día, sugirió Blake. El Dr. Oblek nos está dejando atrás. Incluso Jaune e Ilia se giraron para ver al hombre alejarse hacia la arboleda. De entre todos, su entusiasmo por explorar las ruinas rivalizaba incluso con el de Jaune, aunque por razones distintas. Los adolescentes agarraron sus mochilas y corrieron tras él para alcanzarlo. Jaune se sorprendió de que Oblek hubiera decidido dejarlos atrás de esa manera. Oblek tenía su mapa abierto y lo miraba fijamente mientras esquivaba ramas con destreza. Era como si tuviera un tercer ojo que podía detectar el peligro. Mientras tanto, Jaune estaba concentrado en evitar recibir un golpe en la cara por tercera vez. La primera vez, Ruby se había disculpado. La segunda, Yang e Ilia se habían reído. No iba a darles otro motivo para reírse ese día. Por encima de ellos volaba Yatagarasu, manteniéndose alerta. ¿Tu mascota regresa alguna vez?, le preguntó Ruby a Jaune mientras caminaban por el lecho de un río. Era más claro que abrirse paso entre los árboles, así que decidieron seguir por ahí lo más lejos posible. Además, tenían mejor vista a su alrededor, lo que dificultaba que Grimm se les acercara sigilosamente. Ha estado volando un buen rato. No tiene muchas oportunidades de volar porque pasamos la mayor parte del tiempo encerrados en la ciudad, dijo Jaune riendo, ya preparado con una mentira. Simplemente está aprovechando la libertad. Seguro que volverá a visitarnos cuando hagamos una parada. ¿Cómo demonios lo entrenaste tan bien?, preguntó Weiss con escepticismo. ¿Lo compraste? Lo encontré. Mezclar mentiras con verdades le resultaba natural ahora, y eso era un poco preocupante. Ya estaba entrenado cuando nos conocimos, y acabamos de empezar a viajar juntos. Supongo que ayuda que le dé bocadillos. Eso lo explicaría todo, reflexionó Weiss. Sin ánimo de ofender, pero aunque pareces tener muchos conocimientos de arqueología, no me imagino que seas capaz de entrenar a un pájaro hasta este punto. Dirigió la mirada al cielo para observar al cuervo negro que sobrevolaba la orilla opuesta. Weiss, exclamó Ruby, pero Jaune simplemente se rió. Lo oigo mucho, y no, definitivamente no podría entrenar a otro pájaro para que hiciera lo que hace Yatagarasu, respondió Jaune, al ver al pájaro sobrevolando la zona. Deberías prepararte. Hay Grimm al otro lado del río. ¿Cómo lo sabes? Weiss arqueó una ceja, pero ya estaba desenfundando su arma. Mira cómo Yatagarasu da vueltas en esa formación estrecha, dijo Jaune, señalando al cielo. Siempre hace eso cuando hay Grimm cerca. Pensó que no estaría de más que conocieran una de sus señales, por si acaso se distraía cuando aparecieran más Grimm.
Un instante después, un par de Urs emergieron de entre los árboles al otro lado. Se detuvieron tras pisar el barro de la orilla, mostrándose reacios a cruzar la corriente rápida. Weiss y Ruby se interpusieron inmediatamente entre Jaune y el Green. Blake y Yang también corrieron para unirse al grupo. Los Uros son bastante pesados y se ahogan en aguas profundas si se quedan atascados en el lodo, explicó Oleg rápidamente. Mientras estemos en este lado del río, no deberían suponer ningún problema para nosotros. Podría dispararles, ofreció Ruby, alzando su rifle. Por si acaso. Podrías hacerlo, pero recuerda la advertencia del director sobre racionar la munición, le recordó Oleg. Ah, claro. Ruby bajó su arma, con expresión de decepción. ¿De qué se trataba eso?, preguntó Jaune a Blake e Ilia, que eran las que estaban más cerca de él en ese momento. Todos tenemos munición limitada para nuestras armas, según lo que podemos cargar, respondió Blake con sencillez. Una vez que se nos acabe, se acabó. No hay dónde reabastecernos. El director nos advirtió que fuéramos selectivos con nuestros disparos. Hizo un gesto hacia el resto de su equipo. En Menagerie teníamos un convoy armado, así que no teníamos que preocuparnos por eso, le recordó Ilia. Había munición de sobra. Imagínate intentar cargar con tanto a pie. Oh, sí, eso tiene sentido, asintió Jaune, sintiéndose un poco tonto. Estoy bastante seguro de que ya te lo dije al menos una vez, dijo Ilia, dándole un ligero puñetazo en el hombro. Probablemente, pero han pasado muchas cosas desde entonces. De acuerdo, te concedo esa, dijo Ilia con una sonrisa burlona, y comenzaron a caminar tras Oleg, quien había reanudado su marcha ignorando a los Ursai. Blake se mordió el labio mientras las observaba. La situación era extraña y no sabía qué pensar. Ilia tenía muchos prejuicios contra los humanos, lo cual era una de las razones por las que se había unido al Colmillo Blanco. Para Ilia, los humanos oprimían a los Faunus, impidiéndoles ser ellos mismos. Se había visto obligada a mimetizarse como humana, usando su habilidad de camaleón Faunus, para hacer amigos y evitar el acoso. Cuando se descubrió su verdadera identidad, sus amigos la abandonaron, lo que la impulsó a dedicarse al nuevo Colmillo Blanco. Blake podía comprender ese sentimiento porque ella misma había hecho algo similar con su equipo. La diferencia era que ellos no la abandonaron después de enterarse de la verdad. En cierto modo, Blake reconoció que había tenido suerte. ¿Por qué Ilia era tan amigable con Jaune? ¿Qué había pasado para que Ilia se abriera y bromeara con tanta facilidad? Sus palabras no sonaban forzadas, como si estuviera fingiendo. Era una conversación genuina entre amigos. Blake conocía las señales, ya que Weiss y Yang solían tener intercambios similares. El problema principal era que Ilia había admitido estar involucrada con el Colmillo Blanco en relación con Jaune. La única explicación que encajaba con todo esto era que, de alguna manera, Jaune e Ilia fueran amigos, y que la investigación de Jaune fuera importante para la organización. Parecía probable que Ilia se hubiera ofrecido a acompañarlo para protegerlo. Aún así, parecía improbable. Pero al menos todas las piezas encajaban. ¿Sabes? Si la miras fijamente, vas a hacerle un agujero en la espalda de la chaqueta, susurró Jan, interrumpiendo los pensamientos de Blake. Lo siento, estaba pensando, murmuró Blake, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza. Creo en lo que dijiste sobre ella, pero por lo que he visto, no parece ser la persona que recuerdas, continuó Jan, bajando la voz mientras se alejaban. De hecho, parece bastante divertida. Quizás sí haya cambiado. Tal vez, pero aún así admitió trabajar para el Colmillo Blanco, le recordó Blake. Me preocupa lo que quieran de Jaune. Parece completamente inocente en todo esto. Sin duda congenió con Ruby, dijo Jan con una sonrisa, observando a Jaune y Ruby hablar y reír mientras Weiss caminaba detrás de ellos, cerca de Ilia. Estaba segura de que Ruby se sentiría intimidada por nuestro primer jefe, pero tener a alguien de su edad la tranquilizó bastante. Le viene bien hablar con otras personas. En Beacon, prácticamente no ha interactuado con nadie fuera de nuestro equipo. ¿De quién es la culpa?, murmuró Blake. ¿Qué fue eso?, preguntó Jan. Nada, respondió Blake rápidamente. El viaje difícilmente podría considerarse tranquilo.
Los Grimm abundaban en el bosque y los atacaban periódicamente. El intervalo más largo entre ataques fue de poco más de una hora. El equipo Rubí manejó fácilmente todo lo que se les arrojó. Beowulfes, Ursai e incluso un grande Axtalker, que era un Grimm escorpión gigante acorazado con un largo aguijón amarillo. Los derrotaron rápidamente a todos sin que Jaune o Ilia tuvieran que intervenir. En todo caso, el sistema de alerta temprana de Yatagarasu fue el verdadero MVP de toda la situación, ya que nunca fueron tomados por sorpresa. Sin embargo, hubo un problema significativo que afectó al equipo Rubí más que cualquier otra cosa. ¿Cuándo vamos a llegar al campamento?, se quejó Jan en voz alta, secándose el sudor de la frente tras haber aplastado a un par de Grimm más contra el suelo. Esto es agotador. Ya falta poco, ¿verdad?, preguntó Ruby mientras revisaba el mapa. Espera, si ese lago de ahí abajo está aquí, no habíamos planeado acampar allí, señaló el mapa. Hemos pasado de largo nuestro plan. Ah, es que Jaune y yo hablamos del tema y decidimos avanzar un poco más hoy, ya que íbamos a buen ritmo, rió Black. Así llegaremos a las ruinas antes de lo previsto y tendremos más tiempo para estudiarlas. Solo necesitaba asegurarme con Jaune e Ilia de que podían seguirnos el ritmo. Estamos bien, dijo Jaune, tras haber hablado con Ilia un rato antes. Como ella estaba acostumbrada, no le suponía ningún problema. Jaune se sentía un poco cansado, ya que no estaba acostumbrado a largas caminatas, pero le sorprendió lo bien que se mantenía al ritmo. Jaune tiene mucha aura, así que le resultará bastante fácil, añadió Ilia con una sonrisa burlona. Eso está muy bien, pero ¿no deberían habernos informado?, preguntó Weiss. Somos nosotros quienes los acompañamos, y cualquier cambio de planes debería habérsenos comunicado, como mínimo. Iba a hacerlo, admitió Jaune, frotándose la nuca. Pero le pedí que no lo hiciera, interrumpió Oblek sin dudarlo. Si bien esto es un trabajo, también saben que todos ustedes son estudiantes de Beacon y que esta misión forma parte de su formación. Si hubieran prestado atención a sus mapas, se habrían dado cuenta de que pasamos por el lugar previsto para acampar hace más de una hora. Tomen esto como una lección importante para viajar por la naturaleza. Deben estar siempre atentos a su entorno. Se giró y silbó para sí mismo mientras continuaba marchando hacia su destino. Ninguno de ellos pudo negar su lógica. ¿Cuánto tiempo más vamos a caminar antes de parar para pasar la noche?, preguntó Ruby nerviosamente un rato después. No es que esté cansada ni nada, pero seguro que ustedes dos sí. Además, el sol está empezando a ponerse. No estoy cansada, dijo Ilia, dándose la vuelta mientras una sonrisa burlona asomaba en sus labios. Lo hemos comentado un poco y estamos bastante seguros de que hay un buen sitio para acampar cerca, dijo Jaune señalando el mapa. Está a menos de una hora. Buscamos un lugar fácil de defender que no sea un callejón sin salida. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Weiss, asomándose por detrás de Ruby. Dijiste que era la primera vez que venías. La experiencia, respondió Jaune con una sonrisa. Cuando lo hagas más a menudo, aprenderás qué tipo de terrenos suelen tener lo que buscas. No mencionó que Yatagarasu le había informado con antelación sobre buenos lugares para acampar. Se suponía que lo más difícil sería convencer a Oblek, pero el profesor estaba más que dispuesto a considerarlo. Intentaremos acampar al pie de un acantilado, siempre y cuando no esté en el lecho de un río, les informó Oblek. Aunque no se esperan lluvias, las crecidas repentinas son muy peligrosas. Un acantilado sobresaliente nos protegerá de los Grimm, que vuelan, y evitará que nos rodeen. Tendremos que turnarnos para vigilar, así que cuanto antes lleguemos a nuestro destino, antes podremos descansar. Déjenos prisa. ¿Cuánta aura tienes?, le preguntó Ruby a Jaune, al darse cuenta por fin de que parecía estar en bastante buen estado. Ni idea, dijo Jaune encogiéndose de hombros. Solo me dijeron que es mucho. ¿Hay alguna forma de comprobarlo? Hay una aplicación que Beacon nos hace descargar para rastrear nuestra aura, explicó Ruby. Probablemente puedas descargarla cuando regresemos a Vale. Claro, tienes que llevar tu pergamino contigo para que la detecte. Probablemente no importe, admitió Jaune tras pensarlo un momento. La cantidad exacta de aura que poseía no parecía importante.
Al tratar con los dioses, saber el número preciso no importaría si alguno lo golpeaba. Había visto de primera mano lo que les sucedía a los Grimm que se rebelaban contra ellos. A uno le rompieron todos los huesos de un solo golpe, mientras que otros ardían bajo una lluvia ácida. No, confirmó Ilia, acercándose a él. Es más importante reconocer la fuerza de tu aura para poder calcular cuánta te queda. Sobre todo durante los combates, para poder escapar antes de que se agote. Eso solo requiere práctica y experimentación. Las personas que tienden a ser luchadoras de primera línea, como Yan, tienen más aura que aquellas que se inclinan por estilos de combate a distancia o ágiles, añadió Weiss, señalando a la chica rubia que estaba al fondo con Blake. Nadie cuestionó que se hubieran quedado rezagadas, asumiendo que simplemente estaban vigilando la retaguardia en caso de un ataque Grimm. ¿Cuánto tiempo llevas con tu aura si es tan alta? ¿Un mes o dos? Jaune intentó recordar el momento exacto antes de Menageri en que el asistente de Román, Neo, se lo había abierto. ¿Qué? Exclamó Weiss, sin aliento. ¿Cómo es que tienes tanto? Ni idea, dijo Jaune encogiéndose de hombros. Nunca me lo cuestioné. Weiss se llevó la mano a la frente mientras Ruby se reía de su actitud despreocupada. Ilia no pudo evitar divertirse con la frustración de Weiss. Si bien no tenía nada en contra de Weiss en particular, y parecía que la chica no la había tratado a ella ni a Blake de manera diferente por ser faunos benignos, Ilia aún se sentía un poco recelosa y mantenía las distancias. Yatagarasu tampoco había dicho nada negativo sobre Weiss ni había indicado que sería un problema. Si un dios no tenía inconveniente con su presencia, Ilia pensó que debía darle una oportunidad, aunque eso fuera más fácil decirlo que hacerlo. Finalmente, llegaron a una zona del bosque con varios valles y pequeñas colinas, dejando atrás el terreno relativamente llano. Descendieron y comenzaron a buscar un lugar para acampar. Cuando un gran nevermore sobrevoló la zona, se refugiaron bajo unos árboles para evitar ser vistos. Al parecer, no los notó y continuó su camino. No es que no pudieran derrotar a un Grimm volador de gran tamaño, simplemente era más problemático de lo que valía la pena. Ya les estaba costando bastante encontrar un lugar adecuado para acampar entre la espesura del bosque y la luz menguante. Por suerte, Yatagarasu voló en una dirección, lo que llevó a Jaune a sugerir que lo siguieran. Al llegar, encontraron una pequeña hendidura en la ladera de un acantilado, con Yatagarasu posado en la cima, afilándose las alas. Era lo suficientemente alta como para tener una buena vista de los alrededores, y lo suficientemente empinada como para darles ventaja en caso de un ataque de Grimm. ¿Cómo sabía que vendríamos aquí?, preguntó Blake, mirando al pájaro. Íbamos en esta dirección, y él ha estado volando todo el día, le recordó Jaune, dando un paso al frente. Yatagarasu se abalanzó y aterrizó en su hombro. Mira qué bien entrenado está. Chilló Ruby, sacudiendo el brazo de Weiss con entusiasmo, lo que hizo que ella también se tambaleara. Necesitamos una mascota así. ¿No tienes a Sui?, preguntó Weiss, tartamudeando ligeramente mientras Ruby la sacudía. Muy bien, chicas, exclamó Oleg dando una palmada. Vamos a montar el campamento. Señorita Rose, por favor, reparta las tareas. Yan, ve a recoger leña, dijo Ruby al instante. Blake, puedes hacer una rápida revisión del perímetro para asegurarte de que no haya nada que nos sorprenda. Weiss, ve a sacar los sacos de dormir de todos. Jaune le dio un codazo a Ilia, quien lo miró confundida. ¿Qué?, siseó ella, malinterpretando su intención. Esto requeriría una acción más directa. Oye, Ruby, exclamó Jaune. Ilia tiene experiencia en reconocimiento. Puede ir con Blake. De todas formas, sería más seguro viajar en grupo. Ilia no era la única confundida. Blake se había girado sorprendida. Los demás miembros del equipo Ruby también parecían preocupados por la sugerencia. Oleg fue el primero en responder con palabras. Excelente idea, dijo Oleg, alzando un dedo. Aunque, para estar seguros, Ilia, tienes experiencia en patrullas rutinarias. Normalmente, no esperaríamos que los empleadores aceptaran este tipo de trabajo, pero este es un caso especial. Jaune tiene razón. Viajar en grupo sería más seguro.
Si no te sientes capaz, podemos enviar a otra persona con la señorita Belladonna. No, puedo hacerlo, respondió Ilia, negando con la cabeza. No es difícil, y me siento bien, pero, hizo una pausa, mirando fijamente a Jaune antes de volver a mirar a Blake. No importa, lo haré. De todas formas, no tengo mucho que hacer aquí. Muy bien, dijo Oblek, dando una palmada. Con su permiso, quiero contemplar las vistas desde lo alto del acantilado. Si quieren, pueden acompañarme. Si alguien tiene algún problema, utilicen las bengalas de emergencia que llevan en sus mochilas. Por ahora, parece que estamos relativamente a salvo. Jaune miró a Yatagarasu, que estaba posado sobre su hombro con los ojos cerrados. Yatagarasu tampoco detecta nada cerca, dijo. Tu pájaro es demasiado hábil para ser normal, murmuró Weiss para sí misma, entrecerrando los ojos al mirar al cuervo. De acuerdo, entonces nos vamos, le dijo Blake a Ruby. Deberíamos estar de vuelta en 30 minutos. Ten cuidado, respondió Ruby. No te metas en una situación que no puedan manejar solos. No lo haremos, prometió Blake, comenzando a caminar hacia los árboles. ¿Vienes, Ilia? Vámonos. Ilia la siguió rápidamente. Esto no va a terminar bien, advirtió Yana Jaune una vez que Oblek se marchó. Sabes que hay tensión entre esos dos, ¿verdad? Sí, asintió Jaune. Pero también sé que ambos quieren hablar, pero no saben cómo hacerlo. Esto les da la oportunidad de estar a solas y finalmente tener esa conversación. No sé si eres demasiado optimista o simplemente estás loco, le dijo Weiss, provocando la risa de Jaune. A ella no le hacía gracia, porque si Ilia atacaba a Blake por algún problema con el colmillo blanco, Blake podría defenderse, pero un ataque sorpresa seguía siendo un ataque sorpresa y difícil de contrarrestar. ¿Qué pasa entre esos dos?, exigió Ruby, dando un pisotón. Cada vez que pregunto, me ocultan cosas. Miró fijamente a Weiss y Jan, y luego a Jaune. Me lo dirán, ¿verdad? Es importante que lo sepa. Soy la líder del equipo de Blake. Si algo la pone en peligro, debo estar al tanto. En realidad, tenía razón. Jaune simplemente no quería revelar los secretos de Ilia sin su permiso. Por la mirada que intercambiaron Weiss y Jan, era evidente que tampoco querían revelar los problemas de sus amigas. Tras pensarlo un momento, Jaune decidió que Ruby debía saber la verdad, aunque no fuera la historia completa. Ilia y Blake formaban parte del mismo grupo cuando eran más jóvenes, dijo Jaune, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Se distanciaron y aún guardan cierto resentimiento. Supongo que necesitaban tiempo para limar asperezas. No sé mucho más, pero estoy seguro de que todavía se quieren, así que no harán nada malo. Ah, durante la época del colmillo blanco, exclamó Ruby, y rápidamente se tapó la boca. Ruby, exclamó Weiss, sin aliento. ¿Qué hemos dicho sobre decir eso en voz alta? Ya lo sé, les aseguró Jaune. ¿No te lo dijo Blake? No lo mencionó, dijo Jan, mordiéndose la comisura de los labios. Seguro que se le ha olvidado otra vez. Sí, conozco al colmillo blanco. Aprendí mucho sobre él en Menagerie, dijo Jaune, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia. Pero eso ya no tiene nada que ver con su relación. Créanme. Solo necesitan tiempo para hablar y ponerse al día. Estarán bien. Confío en Ilia, y estoy seguro de que todos ustedes confían en Blake, ¿verdad? ¿Sí?, exclamó Ruby, alzando la mano al instante. Pero aún así quiero estar al tanto. Sus ojos plateados se entrecerraron al mirar a las otras dos integrantes de su equipo. Jan y Weiss desviaron la mirada, con la culpa reflejada en sus rostros. Supongo que no hemos visto ningún motivo para desconfiar de Ilia, admitió Weiss, frotándose el brazo. Bueno, intentaremos ser más amables con ella. Por ahora, empezamos a montar el campamento. Jaune, deberías descansar. Aunque tu resistencia es impresionante para alguien que no es un cazador, se supone que debemos tomar esto como una misión de verdad. Nosotros deberíamos encargarnos de las tareas más difíciles mientras tú descansas. Me siento un poco mal por hacer eso, admitió Jaune, sintiéndose extraño al delegar responsabilidades en las chicas. Pero si insisten, iré a ver cómo está Oblek. Yo iré contigo, se ofreció Ruby.
Ya he delegado el trabajo al resto de mi equipo. ¿Te refieres a que lo hiciste? Respondió Jan, sacudiendo la cabeza pero con una expresión algo divertida. Delegado, exclamó Ruby con fastidio. Es una habilidad de liderazgo. Creamos un monstruo al decirle que diera un paso al frente, refunfuñó Weiss. ¿Sí? Ruby sacó la lengua y se giró para tirar del brazo de Jaune, intentando que se moviera. Yatagarasu abrió un ojo, la miró y luego volvió a dormirse. Parecías ansioso por salir de ahí, comentó Jaune. Si insistes en que te dé más detalles, la verdad es que no puedo darte nada más. No, no voy a indagar, le aseguró Ruby, negando con la cabeza. Tienes razón, la gente guarda secretos. Me alegra que por fin esos dos me vean como una verdadera líder. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Jaune, curioso. Ruby se tapó la boca. Nada. No. Nada. Jaune recordó al instante a una de sus hermanas menores. Era pésima mintiendo. Si no quieres decirlo, no hay problema, dijo, poniendo las manos detrás de la cabeza mientras comenzaban a subir la colina. Pero he descubierto que hablar de los problemas ayuda a resolverlos. Aunque da un poco de vergüenza, admitió Ruby, juntando sus dos dedos índices. No soy quien para juzgar, rió Jaune. No después de todo lo que he hecho. Bueno, entré en Beacon antes de tiempo, explicó Ruby en voz baja, con las mejillas ligeramente sonrojadas. 2 años antes. Detuve a unos ladrones y el director se enteró. ¡Guau! Eso es increíble. Los ojos de Jaune brillaron al mirarla. Era mucho más pequeña que él, 2 años menor y ya estaba deteniendo criminales. Ruby era definitivamente genial. ¿De verdad? Ruby levantó la vista, sorprendida pero también con un aire más seguro. Gracias. Entonces, ¿por qué tienes problemas para ser una líder? Le preguntó Jaune. Bueno, Yang es mi hermana mayor, así que eso ya supone un buen lío. Pero Weiss me ve como una niña y cuestiona mucho mi criterio, suspiró Ruby con fuerza. La mitad de las veces, empieza a tomar el control de todo. Creo que me había dado cuenta, dijo Jaune, frunciendo el ceño al recordar. Weiss era sin duda una persona que parecía muy estricta en su educación. ¿Y qué estás haciendo al respecto? Intento demostrarles que puedo ser una líder, dijo Ruby, cruzándose de brazos. Es difícil, y a veces no me hacen caso o fingen hacerlo. Black más o menos sigue mis órdenes, pero suele apoyar más allá cuando hay un desacuerdo. Ser un líder implica que también hay que escucharlos, comentó Jaune pensativo. Si tu equipo dice que algo está mal, ¿lo tienes en cuenta? Bueno, a veces, Ruby pareció avergonzada de repente, evitando su mirada. Siempre intento idear actividades para fortalecer los lazos del equipo e incluir a todos. ¿Por qué lo preguntas? Aprendí mucho de Ilia, explicó Jaune. Tiene más experiencia que yo en muchos aspectos. Aunque técnicamente estoy a cargo, escucho sus consejos al planificar. Les sugiero que hagan lo mismo con su equipo. Ser un líder no significa solo dar órdenes. Significa ser responsable de tomar decisiones, pero obviamente no lo sabrán todo. Si su equipo tiene conocimientos que ustedes desconocen, recurran a ellos en busca de ayuda. Pedir ayuda no es malo. Todos lo hacemos alguna vez. Jeje, yo lo he hecho muchas veces. Pero pareces tan tranquilo y sereno. Protestó Ruby, agitando los brazos. Buah. Jaune no pudo contener la risa. Yo. Genial. Oh, esa es buena. La forma en que actúas, tu seguridad, cómo puedes hablar con los profesores sin pestañear, incluso coqueteas con Weiss, y ella rechaza a todos en Beacon. Continuó Ruby con admiración. Jaune se sorprendió un poco por sus palabras. Sí, su madre le había dicho que la confianza era la clave para conseguir novia, pero nunca le había funcionado en casa, sobre todo porque su hermana siempre se entrometía en su vida amorosa. Cuando empezó la gente a verlo como seguro de sí mismo, sucedió en Menagerie cuando todos empezaron a respetarlo. Si era así, Jaune ni siquiera se había dado cuenta. Después de pensar un momento, se le ocurrió una idea.
Creo que puedo hacer todo lo que hago porque tengo compañeros de confianza, respondió Jaune lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado para evitar revivir la vergüenza del comentario sobre el ángel de nieve. Sinceramente, Yatagarasu me cambió la vida. Ilia me enseñó muchísimo sobre viajar y defenderme. Ellos dos son la razón por la que estoy aquí. Estoy seguro de que tu equipo pronto será igual. Solo sé abierto y honesto con ellos. Eso fue lo que yo hice. Ruby empezó a murmurar para sí misma. Supongo que las cosas mejoraron cuando les grité y por fin empezamos a hablar. Reflexionó sobre un momento que Jaune no podía ver en su mente. Quizás después de acompañarte, convenza a mi equipo para que vuelvan a hablar del tema y veamos cómo podemos mejorar juntos. Esa es la actitud. Respondió Jaune, levantando el pulgar. A veces hay que ser completamente sincero para demostrar que confías en alguien. Ustedes cuatro parecen muy unidos. Probablemente sean sus diferentes orígenes los que hacen que la convivencia sea un poco extraña. Necesitaba que alguien me dijera eso hace mucho tiempo, dijo Ruby, poniendo las manos detrás de la cabeza y con una expresión más alegre mientras lo miraba. Ojalá hubiera tenido a alguien como tú con quien hablar en Beacon. Habría sido mucho más divertido fuera de las clases de combate. Una punzada de culpa recorrió a Jaune al recordar sus transcripciones. No se puede tener todo en la vida, intentó sonar despreocupado, pero incluso él notó que su voz estaba tensa. Ruby no pareció darse cuenta y empezó a silbar mientras se acercaban a Oblek, que miraba al vacío. Hola. Queríamos ver cómo estás. ¿Qué tal todo? El tiempo parece ideal para acampar, respondió Oblek. No hay ni rastro de lluvia. Aunque consulté el pronóstico del tiempo antes de salir, a veces la naturaleza tiene sus propios planes. Espero que todos estén trabajando duro. ¿Sí? El campamento ya está montado, informó Ruby. Black e Ilia aún no han dado ninguna noticia, pero tienen sus pergaminos para comunicarse a corta distancia. Dudo que tengamos problemas, pero no deberían alejarse demasiado, advirtió Oblek, señalando a lo lejos. Jaune y Ruby contemplaron la puesta de sol. ¡Guau! Exclamó Ruby, sin aliento. Es enorme. ¿Qué es eso? Eso, querida mía, es un Goliath. No había solo uno, sino varios Grim Goliath. Parecían elefantes gigantescos, con cuerpos predominantemente negros, enormes colmillos blancos y una mancha blanca y roja en la frente. Como la mayoría de los Grimm, tenían protuberancias óseas blancas en el cuerpo, una hilera enorme que recorría sus espinas dorsales. Más altos que la mayoría de los árboles circundantes, las bestias caminaban en fila india. ¿Deberíamos matarlo?, preguntó Ruby, sacando su arma y preparándose para apuntar. Puedo darle desde aquí. Me temo que tu rifle de francotirador no hará más que irritar a un Grimm de ese tamaño, le informó Oblek. Sí, cuando luchamos contra algunos de los dragones de arena gigantes en Menagerie, las armas normales no les hacían nada, recordó Jaune. Si no hubiera sido por la lluvia de Hulungul, no habrían podido detener al ejército. Necesitaremos más potencia de fuego. Hablando de eso, ¿qué haremos si nos ven? No te preocupes, Jaune, le aseguró Oblek. Esos Goliaths no se preocupan por nosotros. No todos los Grimm son irracionales, o mejor dicho, no todos los Grimm permanecen irracionales. Verás, los Grimm que tenemos delante son tan poderosos, tan superiores a los que hemos enfrentado antes, que sin duda han vivido cientos de años. En ese tiempo, entre matar humanos y atacar nuestras fronteras, han logrado algo importante. Han aprendido. Han aprendido que cuando atacan nuestras fronteras, es probable que mueran. Y aunque nos falte fuerza, lo compensamos con nuestra voluntad, sabiendo que matar a un humano solo atraerá más. Uno de los Goliaths se giró y pareció encararlos, con sus ojos rojos resplandecientes. ¿Qué están haciendo?, preguntó Ruby. Esperando, respondió Oblek con seriedad. ¿Para qué? Es difícil decirlo, Oblek negó con la cabeza. El conocimiento es una de las herramientas más poderosas a nuestra disposición, y es una de las razones por las que me convertí en maestro, para compartir lo que he aprendido con las generaciones futuras. Estos Grimm también han aprendido a su manera, lo que los hace increíblemente peligrosos cuando deciden moverse.
Jaune escuchaba con atención, pero cuando Yatagarasu despertó y batió sus alas, el chico se puso en alerta máxima al instante. Fue entonces cuando notó algo. No era solo un Goliat el que los observaba desde la distancia. Todos lo hacían. Los 6 monstruos se habían detenido y parecían estar mirándolos, incluso a esa distancia. Oblek y Ruby seguían hablando, ajenos al repentino cambio. Un escalofrío recorrió la espalda de Jaune mientras continuaba observando. Entonces, de repente, los Goliaths comenzaron a marchar directamente hacia ellos. «Chicos», gritó Jaune. «Tenemos un problema aquí. No dudes en dejar una reseña, comentario, sugerencia o idea. Me encanta leerlas. Si tienes alguna pregunta y quieres una respuesta rápida, puedes escribirme directamente. Intento responder en 1 o 2 días. Suelo responder a los comentarios en el siguiente capítulo.